Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos, en esta nueva clase, en la número 7 de este módulo 2. Para dar inicio, vamos a dar este paso a una oración para comenzar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, te rogamos, Dios mío, bendito Dios, que estés con nosotros, que nos ayudes, nos guíes, nos fortalezcas, pero que sobre todo nos santifiques y hagas la obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, no he tenido mucho tiempo para poder revisar. He tenido problemas con el celular y se me han extraviado las últimas entregas. eh, para situaciones inclusive de complicaciones, se me ha anunciado eh, que tengo que participar en un segundo preseminario dando otra materia. Y eso ya es bastante complicado. Entonces, voy a ver cómo hago con los horarios, ya que la segunda materia que se me ha llamado a dar empieza justamente el día de hoy, a las 9 de la noche, que es Profetas y Libro de Apocalipsis, en la cual está en el curso que se da en la Iglesia Central, Aviva el Fuego. Tenemos nosotros este, esta obligación, ya que como siervos tenemos que o tratar de hacerlo mejor. Y aunque hay ocupaciones y como todos tenemos ocupaciones, tenemos que esforzarnos, ¿no? Para eso es que nosotros estamos. Tratar de esforzarnos día a día para ser mejores. Mis hermanos, quiero que lean esta parte que les estoy compartiendo. Es son datos por si acaso verídicos, ¿no es verdad? ¿No? Datos que llaman la atención y necesito que que se vean para que se tome conciencia de los mismos. Estamos hablando de un 24% de los cristianos que no saben ni por qué empezar a compartir su fe. Si se le pregunta a, a los cristianos, no saben por qué hacerlo. Son números reales, no estamos hablando de, de cosas que están pasando por ahí, ¿no? Estamos hablando de la Evangelical Explosion en el año 2022, donde se hizo una encuesta dando este número, ¿no? El 19% sabe lo básico nada más, pero no se siente preparado para hablar de Jesús. El 62% de los cristianos que quieren evangelizar nunca han recibido una enseñanza formal. Entre los millions cristianos, el 47% piensa que es incorrecto compartir su fe con alguien de otra religión porque podría ofenderlo. Si aquí les hago una pregunta, no sé si les suena familiar. No estamos hablando de persecución externa, ¿no? Estamos hablando de, de leyes que nos prohíban hablar de Cristo. Estamos hablando de barreras que nacen dentro de uno mismo, o sea, que uno mismo tiene estas barreras, que se forma para poder, como por un momento, justificarse no, Bendición. la no acción de no realizar nuestra obligación. Eh, sí se ve, me dijeron que sí se ve, ¿no? ¿Verdad? Lo que estoy compartiendo, ¿no? Amén. Ya. Como decía, son datos originales, datos reales de encuestas muy serias a nivel mundial. Y si yo siquiera si les preguntara, ¿ustedes piensan que es algo sorprendente o se como que refleja la realidad de cómo está la iglesia hoy por hoy? Si yo les preguntara si alguien se identifica con alguna de estas cifras, ¿qué me dijeran? Tal vez sí, tal vez no.
Si les preguntara por qué crees que tenemos miedo o dudas al compartir nuestra fe, o sea, podemos encajonarnos en alguno de esos valores. ¿Será que es correcto? ¿La encuesta refleja lo que se está viviendo? ¿O Pastor, es bendiciones. Disculpe que te interrumpo. Con respecto a las cifras, bueno, ahora en la actualidad, ¿no? Creo que por el ambiente en el que vivimos, se hace un poco complicado a diferencia de años anteriores. Yo en años anteriores no me atreví a hacerlo porque no tenía conocimiento de cómo hacerlo, pero en la actualidad lo hago. Sin embargo, es más difícil que antes porque estamos rodeados de mucha ideología. Está la ideología LGBTI, la ideología de personas que creen en el esoterismo, hay muchas corrientes de este mundo, como por ejemplo el ateísmo y otras religiones que se están infiltrando, teorías como de la nueva era, de que el universo lo controla todo. Entonces, hoy en día es mucho más difícil. Ya mi excusa a años anteriores hubiese sido la falta de conocimiento, no sabía cómo expresar mi fe. Pero hoy en día la dificultad que yo veo al momento de predicar, porque le he hablado a mucha gente de Cristo, ¿no? Me dicen, yo no quiero escuchar, no creo en Dios, y le atribuyen todo lo que Dios hace, lo que Dios se manifiesta, ¿no? Aún en medio de la naturaleza, al universo. Eso es una persona que yo conozco, que es un amigo mío. Y así sucesivamente. Es decir, estamos tan rodeados de ideologías, por ejemplo, el feminismo, que también a la mujer la doctrina de cierta forma, diciendo que la iglesia es un estado patriarcal y muchas cosas que nos hacen difícil, ya más difícil que antes, enviar el mensaje de Cristo, pues no. Creo que hoy en día ya no es esa la misma excusa que años anteriores, sino más bien lo difícil que es llegar a entablar una relación de Jesús o del cristianismo a las personas, mi querido pastor. si nosotros nos podemos a pensar en la dificultad de lo que pensará la otra persona, eh, ni siquiera desde el primer siglo se hubiera podido evangelizar, porque recordemos que desde el primer siglo, el primer sacrificado, por decir la verdad, el que se dio por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Sin importar que iba a la cruz del Calvario, sin importar que lo latigaran, lo escupieran, lo humillaran, se le burlaran, lo golpearan, dio el mensaje tal como el Padre se lo dio. Y así todos los mártires hasta el día de hoy. Vemos el circo romano muy famoso por entregar a los cristianos a que se los comieran los leones enfrente de incrédulos y creyentes, donde viendo este acto creyentes se sacrificaban bajando ellos mismos como mártires por su fe. Y así muchos otros que sin importar lo que les pase, evangelizan y dan el mensaje. Entonces, si ahora existe bien alguna oposición ideológica, pero no existe cárcel, ni golpes, ni insultos, ni ese tipo de cosas. Tal vez en otros países, pero ese nunca fue el impedimento para que la iglesia hable la verdad. Entonces tenemos que pensar más cómo era la iglesia anterior, qué pasó. Por eso que en las primeras clases se hablaba de, ¿será que la iglesia está dormida? ¿Será que la iglesia ha perdido el amor? ¿Será que la iglesia ha perdido la pasión por evangelizar? Porque antes no había colectivos, no había taxis, no había carros, no había nada, y uno para evangelizar a alguien y llevar el mensaje iba caminando, en sol, con hambre, con sed. Pablo dice en peligros de muerte, en peligro de asalto, en peligro de escasez, desnudez. Él iba, dice, a evangelizar, y así muchos otros siervos hasta el día de hoy. Inclusive en la actualidad, personas que entran a Corea del Norte, Corea del Sur, África, misioneros que llevan, que saben perfectamente bien a qué van y son muertos y asesinados allá de muchas maneras por llevar el mensaje. Entonces tenemos nosotros una gran ventaja ahora porque nadie nos está metiendo presos ni mucho menos nos está buscando para matarnos, ¿no? Si podemos compartir el evangelio, tenemos que hacerlo. Es lo mínimo que deberíamos hacer y tratar de pensar que muchos dieron su vida por amor al Señor y lo hicieron
gustosos, aplicando lo que la Escritura dice claramente cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ya nosotros no vivimos, sino el Señor. El problema radica más, si nosotros vemos los números un poquito, es que cuando existe un tipo de ideología, a alguien que conoce un poquito más o se centra en algún tipo de corriente, ¿no? Uno, por no tener el suficiente conocimiento para poder tener un debate o defender tu creencia, defender el evangelio como Dios manda. Pastor, Entonces, pastor, sí, ¿quién está? pastor, si me permite. Sí, mire, estaba meditando en la pregunta que usted nos está haciendo, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas es muy poco el margen con el cual ciertos hermanos de las iglesias en general, hablando del cristianismo, eh, son pocos los que aún no están tan preparados bíblicamente como para ir a predicar, porque vemos que gracias a Dios en las iglesias se están buscando los métodos para poder enseñar la palabra de Dios y poder evangelizar. Lo que yo me encuentro, ¿verdad? En esta situación, y no porque ya me las conozca todas, ni me las sé todas, pero con lo que yo me encuentro, no podría decir que es porque no esté preparada o porque tengo miedo o algo. Yo creo que esa etapa ya la pasé, pero lo que yo sí en la actualidad me he encontrado, pastor, es que todos creen que son hijos de Dios, ¿ya? Y ya no, el ser humano piensa que no necesita de Dios. Es más, ya Dios ni siquiera lo ven como un ser supremo, sino es que ellos mismos crean sus propios dioses, sus propios métodos, como decían antes la hermanita Solange. Son personas que no sienten la necesidad, es más, lo desconocen totalmente a Dios, y no porque digan directamente soy ateo, no creo en Dios, no, sino porque ellos han creado su propio Dios y dicen que son hijos de Dios. Entonces, el desconocimiento de la palabra de Dios ha llevado a la humanidad a, a crear sus propios dioses o ser ellos mismos sus propios dioses. Lo que sí debería ser más fomentado en las iglesias es perder el miedo, porque yo creo que todos podemos predicar de Cristo con nuestro propio testimonio, o sea, más es el temor tal vez a no saber cómo dirigirse o tal vez el temor de tener una respuesta negativa. Porque créame que yo hoy en día me encuentro con todo eso. No es si yo soy hija de Dios, yo con diferentes personas de diferentes edades, sobre todo los más jóvenes, es muy difícil allegarse al corazón porque para ellos Dios es como decir mi mamá, mi papá o yo mismo. Es la poca identidad cristiana, o sea, ya no creen en nada, sino en ellos mismos, en los que ellos hacen. Entonces yo me he encontrado, al menos en mi caso, yo me he encontrado es con eso. El desconocimiento de la palabra de Dios hace que las personas se crean sus propios dioses, sean ellos, y no quieren, o sea, uno tiene que estar ahí constantemente, es verdad lo que usted dice, porque aunque yo caiga mal, porque a veces caigo mal, yo estoy ahí, no recibo un no por respuesta, pero es la necesidad, mi necesidad de predicar el evangelio porque sé lo que sucede, ¿verdad? Pero es muy difícil que hoy por hoy una persona abra su corazón. Está terrible la situación tan fría en la humanidad que para las personas ya Dios, o sea, todo el mundo cree que no es que no existen, no es que son ateos, sino es que simplemente ellos son sus propios dioses. Es con eso que yo me he encontrado en la actualidad, pastor. Si vemos nosotros los números, dice que el 19% sabe lo básico. O sea, estamos hablando de que un grupo menor, ya no es como antes que dicen que era por desconocimiento general. Veamos los números, o sea, los números estadísticos hablan. Mi hermana Solange Quispe, me alza la mano. Solange Quispe, ¿quiere hablar? ¿Me alzó la mano o se equivocó? Sí, sí, pastor, disculpe que tenía el micrófono apagado. Quería pues acotar un poquito más, ¿no? A lo que estábamos hablando, pues que realmente sí, ¿no? Eh, Me baso pues en el punto de que entre los millennials el 47% piensa que es incorrecto compartirle a alguien otra religión. Eso se ve mayormente en la actualidad, ¿no? Y como le decía, tengo a un amigo a quien le he predicado, pues, ¿no? Él, aparte de ser bisexual, ¿no? Del grupo LGBT,
se negó porque en un momento creía en Dios y después se negó rotundamente por algo que le sucedió. Dijo, Dios no existe porque me pasó esto. Entonces, a raíz de ahí le invité a la iglesia, él fue, y después de eso dice, si Dios hace algo en mí, yo voy a decir que creo en Dios, y si no, no. Me puso esa señal. Yo le dije, bueno, vamos, igual, no pierdes. Pero dijo, no, no encontré lo que necesitaba y simplemente dice, a partir de ahora no me hables de Dios. Esa fue su respuesta, ¿no? Aunque yo le he predicado, pero obviamente, ¿no? Si él me dice, no me hables de Dios, no lo hago directamente. Sin embargo, él me pregunta ciertas cosas a veces donde aprovecho para decirle ciertas cosas, como predicándole por debajo, ¿no? Digamos que no directamente. Por ejemplo, me preguntaba acerca de una persona que estaba yendo a la iglesia, que era una persona que bebía mucho, que es otra persona a la que le he predicado. Y sobre debajo de eso yo le decía, no, sí, lo que sucede, bueno, son ciertas cosas. Le predicaba en base a pensar, a como que si estuviese pensando yo. No sé si me explico. No directamente a él. Entonces, cada que hay esas oportunidades pequeñas, trato de hacerlo. Pero a eso me refiero, que esta generación es como que cierra mucho la puerta a eso. O sea, por más que uno le hable, cierra mucho la puerta a la oportunidad de que se les hable de Dios. Para eso estamos estudiando métodos, técnicas y formas de hablar, porque no solamente se predica de manera directa, se predica de manera indirecta, se predica de manera de hechos, se predica con tu testimonio, se predica con tu manera de vivir, se predica con tu forma de ser en la calle, se predica con tu manera de ser con tus amigos, se predica con tu manera de comportarte con tu familia, se predica con tu manera de hablar, se predica con tu manera de vivir. De muchas maneras tenemos para predicar. Otra hermanita más me alzó la mano, no le alcancé a ver el Amén, nombre. mi amado pastor. Soy la hermana Sandra García. Amén. Pastor y mis queridos hermanos, yo creo más bien que si estoy comprendiendo de lo que estamos hablando, de lo que se trata el tema, no se trata más bien de la reacción de los demás hacia nosotros, sino de cuáles son nuestras excusas hacia los demás al evangelizar. Y yo creo que sí, yo creo que depende realmente, es porque la palabra del Señor cada vez se cumple más, las profecías se cumplen más. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Y precisamente yo creo que eso es lo que pasa hoy en gran en día en muchos hermanos, muchas congregaciones. Ya hoy en día ponemos muchas excusas. Ciertamente, como usted lo dijo en antes no había tanta preparación en las iglesias. Solamente eran movidos los cristianos solamente por el amor a las almas, movidos a salir a los aires libres, salir a las campañas, a respaldar en los cultos. O sea, lo que pasa es que lamentablemente, a medida de que hemos tenido más preparación, en vez de que nuestro espíritu se ponga más sensible a la presencia del Espíritu Santo, es como que si a veces más bien nos hemos enaltecido de alguna manera y ya no somos los mismos con el mismo amor a las almas. Ya vemos todo pretexto, vemos todo pero, que si la distancia, que si la hora, que si los hermanos, que si el grupo, que si quien nos acompaña. Y por eso muchos hermanos ya no salimos a hacer la obra. Más allá de la preocupación de cómo nos vaya a recibir la persona a la que le llevemos el mensaje. Me disculpa, mi amado pastor, pero esa es mi opinión. Realmente el tema en sí encierra tanto el por qué no hacerlo y el por qué hacerlo y cómo reacciona la persona. O sea, no es un tema unidireccional, o sea, no es un tema que vaya a una sola dirección. Es un tema que va de dos direcciones, tanto de ida como de venida. Tanto el que lo va a hacer como el que lo recibe. Porque si viendo los números, por ejemplo, si vamos viendo, por ejemplo, el de 24%, dice 24% de los cristianos no sabe ni por dónde empezar a compartir su fe. Entonces, puede ser que este 24% quiera compartirlo, no importándole lo que le digan, pero no sabe cómo hacerlo, ¿ya? Puede ser que dentro de ese 24%, no lo quieren compartir y tampoco quieren tener el conocimiento para poder compartirlo, porque también hay ese caso. Puede ser también que dentro de este 24% no tengan la más mínima intención de hacerlo. Simplemente quieren vivir su evangelio como ellos se lo han propuesto vivirlo. O sea, tranquilos, ¿no? Exactamente, Sí, pastor. Disculpe esas que son retome cuestiones. la palabra.
pero Ajá. es precisamente a lo que me refiero, porque por ejemplo en antes, Mm. yo le digo, cuando yo recién empecé en los caminos del Señor, usted sabe, uno empieza, como se dice, en el primer amor. Yo me congregaba a una distancia bastante considerable de donde vivo. No me importaba la cantidad de cuadras que caminaba, si me cogía la lluvia, ni el peligro que pasaba en las calles. Yo iba con mis niñas, en ese entonces pequeñas, de la mano, solamente confiaba en que el Espíritu Santo me guardaba de todo peligro en la calle. Mi única meta, llegar al culto, llegar a la presencia del Señor y gozarme y derramarme delante de su presencia. Para mí eso era lo más lindo del mundo. Y cuando tocaba de salir a respaldar en los aires libres, yo estaba nueva, pastor. Yo no sabía casi nada de la palabra de Dios. Pero con solo el hecho de saber que yo iba a acompañar a los hermanos, por lo menos a repartir un tratado, yo era feliz. Y no estaba viendo el sitio, no estaba viendo nada. Pero hay un proceso en el cristiano, que sí, en un momento perdemos ese primer amor. Y ahí empezamos a Hay ver todos los peros habidos y por haber. Amén. hay cosas que se ven en los números que no solamente, como digo, no es un tema de una sola dirección. Unos lo pueden sentir, otros no lo pueden sentir. Como muchos que no se enamoran ni siquiera en el primer año, se enamoran después de 3, 4 años, les llega el primer amor. Pero primero van por otros intereses, porque le gustó una hermana, porque lo llevaron, porque por muchas cosas. A veces en la iglesia hay muchos que no son ni cristianos, pero están yendo por necesidad, porque no tienen trabajo, porque necesitan algo de Dios. Y cuando lo obtienen, por eso que se van. O sea, hay muchas razones. Lo importante es tratar de identificarlos, el motivo y las razones para poder nosotros tener un accionar sobre eso. El accionar va a depender siempre de lo que nosotros podamos en oración ver qué necesita la persona. Poder decir de qué manera ayudarlo, de qué manera poder asistirlo, de qué forma poder complementar lo que ellos necesitan para que crezcan en sí, porque esto es un crecer santificándonos cada vez más y más. Pero los números en sí son preocupantes, o sea, son números que realmente tienen mucho que ver con lo que pasa hoy en día. Mucho, mucho que ver. Sí siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pastor. Amén, pastor. Ya, ya, listo. Vamos viendo la dos porque estamos avanzando. Superando barreras internas. Todo esto se equivale a unas a barreras que uno mismo se pone. Si reflexionamos sobre por qué nos cuesta evangelizar, miedo, dudas, vergüenza, ya sabemos toda la lista. Hoy veremos cómo vamos a identificar esas barreras o si estamos realmente con, con algo escondido, algo más allá. Ustedes saben que a veces cuando una persona uno comienza en el evangelio, uno tiende a veces a hacer como que muy rápido quiere avanzar muy rápido, ¿no? Se avanza y uno coge y, y ve que las personas, uno avanza rápido, otro avanza despacio, otro avanza como que calteando, otro que no quiere seguir. Y otros se trauman, por ejemplo, hay personas que el primer día van por repartir un tratado, no le cogieron el tratado, ya no quiere volver a hacerlo. O le dijeron, canta una alabanza, hermana, cantes una alabanza en un aire libre, y porque por broma le hicieron el comentario que canta feo, por ejemplo, con eso ya no quiere volver a hacer. Sí, sí me hago entender a qué punto quiero llegar. Los mismos hermanos les ayudan a ellos para entablarse una barrera. Ya no lo hago porque me dijeron que lo hago feo. Ya no lo hago porque veo que no resulta. Ya no lo hago, no reparto porque yo reparto y la gente no me para ni bola. Ya no lo hago, no predico porque me dijeron que predico feo. Ya no lo hago porque me dijeron que no se me entiende lo que hablo. Ya no lo hago porque me dijeron que no soy para eso.
Y eso equivale a que cada persona se meta esa creencia y se bloquee, como quien dice, y se ponga una barrera y ya no lo quiere hacer. Ya no quiere coger y realizar lo que estaba haciéndolo, porque es algo interno que esa misma persona se lo interpuso como algo. Pero si lográramos superar lo que nos detiene por dentro, veremos cómo Dios nos usa poderosamente por fuera. Hablando sobre cómo derribar usando el mensaje, por ejemplo, vamos usando mensajes visuales, cómo derribar ese tipo de barreras teniendo las herramientas necesarias para lograrlo. Puede ser, tenemos por ejemplo una herramienta clásica que lo hacen, por ejemplo, el tratado. El tratado es una herramienta que se usa mucho para evangelizar, se utiliza para repartir, ustedes saben, ¿no? ¿A cuántas personas no le han cogido un tratado? ¿Mm? A mí, pastor, cuando yo salgo a entregar tratados, muchos sí, muchos no, así. Pero yo Eh, igual persisto, yo sigo y sigo. Incluso pero estoy viviendo algo parecido, a cuántas perdón, personas que no le cogen el tratado no se resienten, siendo cristianos? claro, sí, se alejan, o sea, en Ya no ese quieren ir tipo de... luego, Ujú. ya no Sí, eso quieren estoy ir. viviendo aquí en el sector donde yo vivo, ¿verdad? ¿Mm? He buscado las mil y una maneras de evangelizar aquí dentro de esta ciudadela, pero siempre tengo un no por respuestas. Ya creo que son, a ver, 3 años que voy a estar viviendo aquí y todos los días rezan el rosario en el área de social, rezan el rosario y la mayoría de los que viven aquí son personas ya jubilados, docentes jubilados. Y al principio, cuando yo evangelizaba, primero yo buscaba la amistad, caer en gracia, como se dice, y ahí indirectamente ir hablando de Cristo, presentando mi persona en primer lugar, viéndose a mi testimonio, conversando, pero ya cuando la situación se ponía seria, siempre recibía no por respuestas, hasta que a la larga pasaba el tiempo y ya veía que cuando yo iba por ahí ya no me querían hablar, se metían por otro lado, por aquí. Hay un grupo de WhatsApp de la Ciudadela, ¿no? En donde yo siempre pongo, hoy día vamos a leer la palabra de Dios, aunque sean, yo pongo 15, media hora, 10 minutitos, así, por empezar, ya no. Incluso ya me pusieron prohibición, como las que lideran el grupo, siempre hacen las reuniones del Rosario, entonces ya me hicieron prohibición de que ya no puedo utilizar el grupo para enviar las predicaciones, cosas así, ¿no? Entonces, estábamos por hacer una célula, ¿verdad? Eh, mi pastor, mi pastor Marvin me estaba dando las direcciones cómo hacerlo, todo eso, ¿no? Pero créame que parece esto misión imposible, parece misión imposible porque incluso ya hasta mi esposo me dice, ya no, aquí no es el lugar. A pesar de eso, informalmente, no tipo célula, sino informalmente, mi esposo sale todas las noches, después de que llega al trabajo, se va a la tienda, la única tienda que hay aquí, y ahí se pone a predicar. Uno por uno, coge a los varones, a los más, de todas las edades, o sea, no se limita, de todas las edades, y hemos optado por hacerlo así, uno por uno. Aunque algunos ya nos tienen, como se dice, fichados, no nos quieren hablar, otros sí, se hacen como que los locos, pero no hemos podido hacer una célula porque no, o sea, ya como que somos sus enemigos, como que ya los tenemos cansados. Y créame que he tratado de hacerla de varias maneras y no, incluso hasta por tema, me acuerdo que fue hace un año atrás, o sea, en mi cumpleaños invité, dije por mi cumpleaños, pero en realidad yo decía un culto de acción de gracias por mi cumpleaños. Yo invité no por el tema de celebrar cumpleaños, sino por hablar de la palabra todo, pero no vino nadie. No vino nadie con respecto a lo que íbamos a organizar, ¿verdad? De Así los mismo vecinos. serán Entonces, aborrecidos, créanme dice, serán que aborrecidos. aquí
se me ha hecho durísimo, me han cerrado las puertas todos los vecinos. Como le digo, yo parezco esta familia parece enemigos, a los lados atrás ya nadie me quiere hablar, Ningún pero aún profeta es acepto así, su propia tierra, también está escrito. Así que, sí. Entonces, ¿sabe que lo que yo hago? Como yo sí veo que las vecinas ven mi estado de WhatsApp, ahí en mi estado de WhatsApp pongo mensajes, a veces audios, rara vez videos míos, más es audios o escritos ya en los estados de WhatsApp, que las vecinas ahí me ven. Y son las primeritas que me ven los mensajes, pero así, créame, pastor, y eso yo también le quería consultar, ya que vale, ¿no? Por el tema, ¿qué puedo yo hacer aquí en esta tierra? Porque ya he hecho de todo y más bien veo enemigos, ya no me quieren aquí en este lugar. como le Entonces digo, les comparto eso. como le digo, sierva, la palabra es clara, o sea, no hay profeta acepto su propia tierra. Si el mundo me aborreció a mí, lo va a aborrecer a ustedes también. O sea, ya eso tenemos que tenerlo claro. Ese es nuestra consigna de tener que vivir y convivir con este tipo de situaciones. Por la misma razón, de Cristo nos manda a ser mansos, si no, o mansos y humildes tras eso. Si no fuéramos mansos ni humildes, imagínense el problema que se va a armar. Porque a nadie le gusta que lo desprecien, pero que se anden escondiendo. O peor, que no le lleguen cuando uno invita, ¿no? Eso es así, eso es así. Se pierden amistades, se pierden vecinos, se pierden, eso es así. Pero cuando ya uno está con eso de que les tengo que predicar de alguna manera, yo hasta el parlante les he puesto afuera como yo tengo que estar aguantando su música. A mí me aguantan las predicaciones, pues también se sume el volumen a lo que dé. Y ahí tendrá que... Porque cuando hace su fiesta, ¿quién tiene que estar aguantando ahora sus canciones? Uno está tranquilo acá y tiene que estar escuchando la bulla de la música de enfrente, la bulla de la música, la bulla del cumpleaños acá, la bulla... Ah, pues yo también me pongo a escuchar alabanza, me pongo a escuchar predicaciones, alto volumen, inmundo, así. Porque para todos tiene que ser. Entonces, de una o de Pastor, otra es que manera, aquí sí, los primeros meses que vine a vivir aquí, de una, me denunciaron y me llamaron hasta la policía, porque como es una ciudad de la cerrada, me dijeron los mismos administradores que yo no podía hacer esos escándalos. ya ahí, Imagínense, yo digo, los pero escándalos si que me tenía, hacen yo las también sí se fiestas hasta puede. las madrugadas, hasta el siguiente día, me hacen de lado y lado y eso no es escándalo. Pero sí, hasta la Ajá. policía me mandaron el primer año que intenté hacer todo eso. Eh, Es que eso vale para que usted le dé por testimonio. Yo sí les he aguantado a ustedes la bulla y yo no estoy llamando a policía ni nada. Hasta para que se sientan mal, por lo menos se redargullan ahí. Hay muchas otras maneras. Por ejemplo, usted ha visto que las personas lo que son es bien curiosas, por no decir otra palabra, ¿no? ¿Verdad? Entonces saben poner, por ejemplo, versos claves en las puertas del carro, afuera como letreros, obligarlos a que lean por de una o de otra forma, ya que no quieren. O sea, todo depende, es de la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú buscas la dirección del Espíritu Santo, Él te va a decir de qué manera puedes atacar ese frente, de qué manera hacerlo. Y para los hermanos que están todavía, porque se acuerdan los primeros ejercicios que hacíamos en las primeras clases, en la uno en la 3 donde yo les decía, hacía una encuesta, envíamela a mí. Habían hermanos que todavía me ponían que tenían miedo de hacerlo, que tenían falta de conocimiento, que tenían vergüenza unos. O sea, hay hermanos que tienen eso y tal vez se sientan mal por eso, lo que yo les decía, tal vez se puedan sentir mal, pero no tienen por qué discriminarse o sentirse de menos, ya que esto es un avance, esto es un proceso de santificación, esto es un proceso de poder avanzar, obviamente. Al principio todo el mundo tiene miedo de una o de otra manera. Lo importante es cómo direccionamos ese miedo, cómo lo manejamos, cómo lo implementamos para que sea en vez de algo que te aplaque, sea un motor de fuerza para que te dé ganas de seguir. Entonces, eso se trata de una transformación de actitud, de derribar esa pared que uno se edifica interiormente, tumbar esa pared y tratar de seguir a pasos, así sea pequeños, no pasos agigantados porque se asustan después.
Pero si la palabra dice que es santo, santifíquese más todavía. Imagínense, ¿cómo nos santificamos si el santo ya está santo? Pero ese es en el mismo proceso y es un proceso con calma, con paciencia, con mucha oración y mucha guía para poder llegar a lograrlo, para poder llegar a lograrlo, ¿no? Sigamos avanzando, mi hermano, porque quiero ver. Obstáculos emocionales, aquí había en la parte de la emoción, siempre es una de las mayores barreras que impiden a las personas hacerlo. Les hablaba sobre las personas a veces cuando dicen, ven, acompáñame a un aire libre y lo ponen a cantar, y dicen, uy, canta feo de broma, ya no quieren volver a ir. Le mandan a hacer un tratado, a repartir tratados, no le cogen tratado, ya no lo quieren hacer porque no le cogieron los tratados, o peor, saluda con tanta bondad y ni siquiera le contestan el saludo y lo dejan con la mano estirada y ya no quieren volver a hacerlo por eso. Entonces, ese tipo de cosas es un obstáculo emocional, eso es una parte en la emoción que la persona cuando le pega eso, de inmediato la emoción de esa persona queda marcada y ya no lo quiere volver a hacer. Cuando una persona está con miedo de que no quiere predicar y predica o quiere alabar y lo hace, pero llega alguien que por su, no sé de dónde le salió la genialidad de hacer bromitas diciéndole, oye hermano, lo hiciste mal o cantaste mal, eso como que tú lo estás fulminando y eso no debería pasar. Es como el hermano que los ponen en la puerta, ¿no? Yo digo, a la puerta no se pone a cualquier persona. En la puerta de la iglesia tú no puedes poner a cualquier persona, tú tienes que poner personas que realmente amen las almas. Porque llega un hermano que tal vez tú no conoces la vida del hermano, no sabes qué pasó con él. Tal vez se accidentó, tal vez se enfermó. Y porque lo vieron, hermano, ¿qué ha pasado? A los tiempos que lo vemos, a los años que lo vemos. Parece meteorito, solamente cae de repente nada más. Y salen con unos comentarios bien raros que yo no sé de quién se le ocurrió venir a decir esas cosas. Porque lo único que equivale es que la persona que recibe ese comentario no quiera volver por el maltrato que recibe. Peor si es una persona inconversa. Si escucha eso, va a decir, estos hermanos entre ellos mismos se están matando. O sea, son cosas que hay que depurar de la iglesia. A cualquiera no se pone en la puerta. Una persona que esté agraciada, que tenga a Cristo en el corazón, que sepa recibir un alma, porque ¿qué va a pasar donde entre entonces un borracho, una prostituta, un desvalido, uno que no tenga nada, que no me lo va a dejar entrar, me lo va a despreciar, me lo va a decir como en la palabra, siéntate aquí a mis pies? Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta y que equivale a que la persona que recibe este tipo de cosas le afecte en la emoción, la emoción Pastor, haciendo mire, esto una barrera grande en la vida de la persona. mire, le comento, cuando yo recién me hice cristiana, ¿verdad? Ya eran, que no tenía ni el año, porque fue inmediato que salí, pude salir embarazada de mi primer hijo, ¿verdad? Ese fue un milagro grande que Dios me hizo. Y como era un embarazo de alto riesgo, yo era de que iba, porque eran martes y domingo los cultos solamente. Entonces yo iba así, iba hasta con mi barrigota y cuando yo recién vivía en otro sector que era mucho lote, no habían ni casas ahí todavía. Habíamos vecinos poquitos que habían construido las casas y yo tenía que caminar hacia la avenida Orellana, así con mi barriga todo, de noche, peligroso, porque mi esposo trabajaba en la noche también dando clases en la universidad. Entonces yo me iba solita, sin nadie, y yo era muy, muy fiel, como se dice, pero ahí es cuando me dicen que yo ya no me podía movilizar porque mi embarazo venía complicado. Y antes no teníamos los celulares como ahora, que uno se comunica más con las personas, ¿no? Pues yo tampoco tenía teléfono convencional y me internaron como 15 días. A lo que yo ya salgo de la clínica, todo eso, me iba al centro a hacerme un chequeo médico. Iba con mi esposo, iba con mi mami. Pero tuve que coger un bus de que me saque de ahí de mucho lote hacia la Orellana, porque ni taxis pasaban. O sea, es cuando recién estaban organizando mucho lote. Entonces,
yo que salgo y me encuentro con una hermana de ahí de la iglesia donde yo asistía, donde yo me bauticé, conocí de Dios, todo eso, ¿no? Y me siento, y esa hermana estaba sentada atrás en la última fila y se viene para acá el colectivo y ya iba llenecito y me dice, hermana Graciela, Cristo viene pronto, arrepiéntase, porque ha dejado de ir a la iglesia. Así son ciertos hermanos que reciben el favor de Dios y nunca más van a la iglesia. Oiga, yo estaba todavía, yo era una bebé espiritual, no tenía ni un año. Y ella no sabía que mi bebé estaba, o sea, estaba peligrando, de que casi me muero yo y mi bebé, mi Terry Jesús. ¿Ya? Y yo le digo a mi esposo, hazla callar, porque yo enseguida, o sea, sentí dolor, me hizo pasar una vergüenza y me dice, así son las personas, dice que recién conocen a Dios, reciben, o sea, ella decía que yo como había recibido el milagro de salir embarazada, ya no fui más a la iglesia. Después me entero que aquella hermana no podía ser mamá. Entonces, como que de cierta manera era el dolor interno que ella sentía, ¿no? Y yo en aquel día, sobre todo iba con mi mami, que mi mami para poder evangelizar a mi madre, Dios bendito santo, mi mami se puso a pelear con esa hermana. ¿Cómo va a creer que me la va a tratar a mi hija así? Usted que sabe, si mi hija estuvo a punto de morirse con su bebé, por eso es que ustedes son, discúlpenme la expresión, no voy a repetirlo, pero hermanitos tal, de hijos de abajo, usted ya sabe, ¿no? Mi mami se puso a hablar, o sea, me creó un caos familiar. Cosa que mi esposo, como él ya era cristiano, todo eso, la cogió a la hermanita y le dice, mire, mi hermana, o sea, le habló con, no sé con qué palabras, pero le dio a entender que eso no se dice en público, que ella para poder, primero tenía que saber por qué yo no había ido a la iglesia, qué nos había pasado. Ni en público ni en Imagínense. privado te dice eso, ni en público ni en privado. Es Exacto. lo que yo estoy explicando. Entonces, ahora lo que yo digo, si yo hubiera actuado con un corazón ingrato para con Dios, lo que pasa es que yo no me jacto ni mucho menos, pero Dios me ha dado tanto, pastor y hermanos, Dios es mi vida entera, que a mí no me importó insultos, que me traten mal, nada, no me importa nada, porque para mí la gratitud que yo siento por mi padre, no me importó que uy, si yo contara, yo hiciera un libro de todas las negaciones, yo estuviera perdida en el mundo. Pero el día que yo entendí que Dios era todo para mí, que mi Cristo era mi vida, que gracias a Él yo tenía mi vida, mis hijos, mi esposo, o sea, nada, como dicen la gente de antes, un hueso duro de roer, ¿ya? Y sí, me ha costado lágrimas entender actitudes, comportamientos de líderes y todo, pero yo le digo, Señor, gracias, porque eso me ha enseñado a mí a ser más humana, a no dejarme llevar de lo que las personas dicen que es santidad. No, para mí santidad es poder amar a alguien sin hipocresía y darle lo que Cristo a mí me está dando. Pero sí, mire, y eso a mí no me alejó, porque yo entendí que lo que Dios estaba haciendo en mi vida era más grande que lo que esa hermanita en ese colectivo me dijo aquella vez. Y después con el tiempo entendí de que la hermanita no podía ser mamá y como que un día me dice, yo no sé por qué tú recibiste rápido el milagro y yo sigo esperando. Me dijo así. Entonces más bien yo sentí benevolencia, sentí dolor por aquella hermana y yo dije, voy a orar por ella y no voy a tomar en cuenta la falta que me hizo. Pero sí dolió, o sea, duele cuando nadie sabe lo que se está pasando y nos juzgan sin primero preguntar qué sucede. Por eso es muy importante seguir preparando a la iglesia de que usted puede predicar una Biblia completita y saberse todo, pero si usted no tiene amor, de nada sirve eso, de nada. Tenemos que actuar con amor, como Cristo lo hizo con cada uno de nosotros. Es cierto, de esto se habla, ¿no? Estos son unos buenos ejemplos de lo que se está hablando, en qué es lo que se debe hacer al momento de recibir ese tipo de ataque, porque eso es un tipo de ataque, y peor venido de alguien que se dice ser cristiano. O sea, hay que tener mucho cuidado. Son los que más duelen, son los ataques que más duelen, porque uno siempre espera algo mejor de esa persona, espera algo mejor de un cristiano y se lleva decepciones que hacen que sean obstáculos en la vida de las personas, hacen que la emoción de esa persona siempre quede marcada por eso.
hace que haya problemas mentales por eso, porque cuando una persona recibe este tipo de cosas, como el ejemplo, ¿no? Hay muchos otros ejemplos que equivale a que haya, que esa persona la esté pensando, la esté pensando, la esté pensando. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue así? ¿Por qué me dijo? Eso también es un obstáculo, porque tú estás pensando el por qué te genera a ti en el subconsciente una barrera. Esto a la larga parece que no fuera muy importante, pero lo es. La emoción, la espiritualidad, la mente, la incapacidad, son cosas que vienen siempre a medida de un problema, de una palabra, de una discusión, de una decepción. Son cosas que marcan a la persona y se genera algo dentro de la persona, que hay que tener mucho cuidado con esto en las partes de estas barreras. Por eso lo importante es identificar tu problema, identificar qué es lo que le está pasando a la persona, por qué está así con ella, por qué la persona no puede avanzar, por qué la persona no quiere evangelizar, por qué, realmente el por qué. Porque buscar pretextos de que, ay, que yo no sé, no sé hablar, me trabo, eso es muy fácil, cualquiera hace, dice muchas cosas, pero realmente eso más allá es realmente un problema interno que yo le llamo una barrera, le llamo una barrera, por eso que se estudia lo que se está haciendo en ese tipo de cosas. Quiero que me lean primero Jeremías, Jeremías capítulo 1 del 6 al 8 para entrar en materia. Amén, pastor. La palabra del Señor se la lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Tenemos aquí a Jeremías justo poniéndose una barrera de miedo él mismo, diciendo, no sé hablar, soy un niño y tengo una incapacidad de poderme desarrollar en medio de estudiosos como en esa época había, ¿no? Maestros de la ley y sacerdotes. Y aquí el Señor manda, no digas eso, que yo soy el que está contigo. Tenemos esto claro en la parte de que Dios siempre está con nosotros y que hay que tener mucha atención en las barreras. O sea, lo que realmente ocurre en la persona por la cual no quiere evangelizar o no puede compartirlo o, o no encuentra una manera de hacerlo. O sea, ¿cuál es el verdadero motivo? Hay que analizarlo muy bien, porque eso va arrastrando años, años y años, y no saben el por qué. Se acostumbran tanto a eso que ya después cuando quieren, los ponen a hacer algo, les da hasta miedo. No lo quieren hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Avancemos. ¿Cómo nacen estas barreras? Estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se crean? ¿Cómo están perennes en la vida de las personas? Dice por experiencias pasadas, ¿no? Por experiencias pasadas tenemos nosotros un, este, un, un ejemplo ya de la vida, ¿no? De muchas personas, algo malo nos ha de pasado antes, ¿no? Nacen experiencias, heridas emocionales, falta de enseñanza, presión social. No olvidemos que el cerebro graba con más intensidad los recuerdos dolorosos que los buenos, ¿ah? El cerebro, el cerebro graba con más facilidad el dolor y lo tiene siempre perenne. Por eso que a veces el cerebro es muy débil al recordarse los momentos felices, pero es muy rápido para recordarse los momentos malos, momentos de dolor, los malos. Ahí el cerebro es más rápido. No sé si ustedes han pasado, más creo que les pasa ¿no? a, a los hermanas, cuando pelean se acuerdan de lo malo, o sea, de lo bueno no se acuerdan.
Se acuerdan de lo malo que le ha hecho el marido, pobrecita, y todo lo demás, pero de lo bueno no se acuerdan nada. Y son experiencias que lamentablemente el cerebro las recepta y las guarda en el subconsciente para siempre sacarlas a flote en cualquier momento, o sea, ¿no? Y así hay bastantes, hay bastantes. Mentiras que creemos, por ejemplo, mentiras que creemos, una de mentiras, por ejemplo, cuando te engañan, te dicen una cosa, engañándote para verte, cuando te dicen te saco mentira por verdad, y comienzan a difamar, por ejemplo, la mentira, equivale a un mundo de cosas, equivale a un mundo de cosas en el ámbito en el ámbito de que afecta a la persona. A cuántos no le han calumniado por una mentira? Y peor, una hermana que tú amas mucho cree en la calumnia como que fuera verdad y te la dice como que si tú estuvieras haciendo eso. Y eso duele más, o sea, más le duele no por la calumnia, sino porque la persona que tú amas ha creído en la calumnia como que no te conociera. O sea, eso es peor que la mentira a uno le resbala, por último, ya. Los que están maduros en el Señor, ahorita la mentira que eran lo de menos. Creo que a uno le duele más es cuando la persona que uno estima cree en esas mentiras, porque eso quiere decir que no me conoce, eso quiere decir que no te ha conocido. Entonces, y eso duele más. ¿Se me entiende hasta aquí para poder avanzar? Amén, pastor. Amén, amén, sí. Amén, pastor. Amén. La falta de entrenamiento. La falta de entrenamiento es en el ámbito de que si ya tuvo una opción de que, por ejemplo, llevar a la hermana a repartir tratados, y ya no la llevan más. Se olvidan de la hermana y llevan a otra persona. Es preferible, mejor, apretar bien que apretar despacito, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y acá también es lo mismo. Si ya tú agarraste a alguien para discipular, tú agarraste a alguien para entrenar en la alabanza, agarraste a alguien para adoctrinarla, tú agarraste a alguien, quédate con esa persona hasta que termines la obra. No la aflojes y coge otra y coge la de acá, dale otro poquito y la dejas. No, 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 no. Acaba ahí, acaba ahí. Cógela, agárrala, apriétala bien, llévala, que esté segura de decir que esté firme en el Señor. Ahí sí suéltala. Ahí sí suéltala. Es como los niños andan en bicicleta del principio. ¿Qué niño sabe andar a la primera? Se caen, se recontracaen, se pegan y dale, y se dan y dale. Hasta que ya saben andar y uno ya ahí sí los deja, les quita las rueditas, ¿no? Les quita las rueditas de atrás y ya andan ellos. Es lo mismo acá. Nosotros no le podemos quitar las rueditas a las ovejas que estamos ahí, porque tú no sabes si se va a caer y si se cae, no va a haber quien le da la mano. Es todo lo contrario en esta circunstancia que vivimos. Es todo lo contrario. Hoy en día se cae un hermano, se cae una hermana y lo primero que hacen es pisarla antes de ayudarla a levantarse. O sea, eso es lo primero que hacen, pues, ¿no? Entonces, y si no tiene entrenamiento, si esa persona no se puede levantar sola, es bien difícil que se levante de ese lugar. Ahí tú ves apartados, tú ves que se van, se entristecen, meten cualquier pretexto y eso genera en ellos un bloqueo emocional muy fuerte. Como creo, gloria a Dios que lo que contaba mi hermana Graciela, algo fuerte a sí mismo, a cuántos no le ha pasado cosas así, pero son cosas que uno pasa, si usted no hubiera sido, estuviera agarrada bien de Dios, eso lo hubiera equivaldriado que a su esposo inclusive también reaccione de otra manera, o sea, su mamá hubiera reaccionado de otra forma, le hubiera jalado los pelos, alguna cosa hubiera sucedido. O sea, son cosas que por falta de entrenamiento saben pasar, pero la persona que está entrenada, que ella dice, no, yo sé que esto es así, hay que padecer, Dios ten misericordia, Señor, ayúdala. Padre, ayúdame a mí a tener fuerzas para soportar esto, porque lo que me dijo es duro, me duele y es fuerte. O sea, eso es con entrenamiento. Eso no es porque, ay, no, es porque ya uno
busca de Dios, comienza a ver cómo son las cosas del Señor, y uno se da cuenta que estas cosas a la larga son hasta seguidas, son más seguidas que las cosas buenas inclusive que le pasan al cristiano. Las cosas malas son más frecuentes que las cosas buenas. Y el cerebro, como decía, guarda mejor las cosas malas que nos pasan que las cosas buenas. Eso, acuérdense, eso está científicamente comprobado. Ustedes lo pueden, cuando tengan problemas, tengan alguna cosa, ya van a ver cómo se acuerdan de las malas con detalle, con lujo de detalle. Hasta el día se han de acordar. La hora, todo, con quién andaban, todos se acuerdan. Cuando es algo malo, algo que te pega, porque dentro de ti se genera un golpe emocional y un golpe psicológico, porque esos son golpes que pegan internamente. Lo bueno fuera un golpe externo, yo me pongo alcohol, una curita y eso yo sé que se cura. Pero en cambio el golpe interno, eso de ahí es más difícil, ¿no? Vida espiritual débil, ¿no? Tenemos otra barrera, una barrera que se crea cuando tu vida espiritual es débil, cuando no hay oración, cuando no hay búsqueda, cuando no hay ganas de saber de Dios, cuando no tenemos esa comunión con el Señor. Obvio que cualquier vientecito que te vaya a pegar te va a afectar, te va a tumbar. Eso es obvio, ¿no? Es lo que el Señor decía claramente: todo aquel que construye sobre la arena, viene del viento, el río, todo, y ¡pum!, tumba eso porque ha construido sobre la arena. Pero aquí hay un pueblo que ha construido sobre la roca. Cuando hemos construido sobre la roca, así venga el viento, venga la lluvia, venga la tormenta, nosotros sabemos que nuestro Redentor vive y nuestros ojos lo van a ver. Entonces, hay que seguir. Hay que... Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, nosotros seguimos así. Evitemos estos problemas y reconozcamos cuando hay. Si podemos ayudar a la persona que tiene tal vez una barrera emocional, es fácil identificar. Porque una persona que ha pasado de muerte a vida, busca agradarle a Dios. Y cuando nosotros buscamos agradarle a Dios, siempre va a haber un factor común: servicio, ganas de ir a las almas. Y cuando una persona no tiene eso, cuando una persona no tiene ese sentimiento, es porque hay algo ahí. No se dejen engañar porque no, que yo no sé predicar, no, que no puedo, no, no, no. Existe algo más. Es esto de lo que usted está hablando. Hay alguna barrera ahí, alguna mala experiencia, algún, alguna falta de, de entrenamiento, falta de búsqueda, algún golpe emocional, algo que hizo que esa persona se bloquee, algo que esa persona hizo que no quiero, no puedo. Y hasta resulta que a veces hasta los mismos cristianos fueron los ocasionantes de ese problema. Como le decía, ¿cuántas personas no... le decía el ejemplo de las personas que ponen en las puertas de las iglesias a recibir a los hermanos? Digo, vienen, parece meteorito cayendo de repente. O sea, se suena muy gracioso todo, pero es algo que duele. Tú no sabes lo que está padeciendo esa persona para que tú le vengas a decir eso. Tú puedes generarle a él una barrera, un golpe emocional fuerte. Le digo, luego están débiles que cuando una persona, por desgracia, no lo saludó, con eso cogen de pretexto para irse de la iglesia. No que me miró mal, no que ya está débil espiritual, entiende que está débil. O sea, no es, yo sé que muchos se indican, no, que ya gente está inmadura, que la gente está esto. La gente puede estar inmadura, pero al niño pequeño cuando se cae, tú vas y lo coges. No lo dejas en el suelo, ¿o sí? Entonces, Claro, uno va y lo levanta y lo fortalece. Levántese, que usted puede, mijito o mijita, levántese. si fuera tu hijo, con más ganas vas, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Amén, pastor. Amén. Por eso se piensa. No es solamente decir, que es débil, es esa hermana que es defesiosa, que se pone brava porque no la saludo, porque le cae, que, no, que le torcí, que dice que mi hermana, a esta época ya no se habla de inmadurez. Si son débiles, Cristo lo dijo, son pequeñitos. Y hay de mis pequeñitos.
Se les olvida eso. Ay de mis pequeñitos. Algo le pasó porque ella es así. Algo le sucedió porque ella es así. Tengan más amor. Piensen por eso. Si fuera tu hijo pequeño de 2 años que se cayera, no estuvieras atrás de él. Si fuera tu hijo que te dijera, ay, no, 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 que no te salude para que no le estés preguntando ahí por más de 2 horas qué le pasa. Que no te coma la comida para que no estés preocupada y asustada porque no te comió. Ay, que sí, que no van a ver a la oveja porque ya no llega a la iglesia. Ellos ya le prediqué, ellos sabrán si vienen o no vienen. Eso está mal. Dios te va a pedir cuentas por esas almas, porque son las ovejas que Dios puso en tu mano. Porque Cristo lo dijo clarito, a las 99 dejé, fui a ver a la perdida. Así con el pretexto ese que yo ya le prediqué, yo ya sabe la palabra, él sabe lo que hace. Eso es justificación. Y eso está mal. ¿Se entiende hasta aquí? Para seguir avanzando. Amén, pastor. Amén, pastor. Listo. Se entiende entonces la parte débil espiritual. Débil espiritual, entiende, hice varios ejemplos. Este es uno justamente. Personas que se pueden resentir porque no la saludan. Ay, que me miro mal. Ay, que no me saludó. Ay, que sí, mijo, preocúpese. Haga de cuenta que es su hijo, haga de cuenta que es su hija. Algo sucede, algo pasa. Tiene alguna experiencia mal, tiene algo en su corazón. Tiene que ser que el diablo la está engañando. Es un alma por la cual Cristo murió. Tenemos que preocuparnos por ellos también. ¿Cómo no queremos ganar a las almas afuera si ni siquiera las que están en la iglesia te preocupan para cuidarlas? Y te quieres ir a ganarte las naciones, quieres irte a otros lados a buscar las almas. Segunda de Timoteo del 1 al 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Qué lindas estas 3 palabras. Poder para lograr hacer las cosas siempre con decisión, sin titubear, sin miedo, seguros de que Cristo va a pelear por ti. No que estamos nosotros echando fuego por todos lados, pues, ¿no? Se trata del poder de hacer las cosas bien para Dios. No solamente se trata de guerrear, de pelear, ay, con el enemigo y todo, no. Se trata de pelear hasta con nosotros mismos, porque al final termina con la palabra de dominio propio. La palabra dominio propio al final, ¿no? Porque viene al final del verso que leyó la hermana, ¿no? ¿Verdad, no? El dominio propio ahorita juega un papel trascendental en la vida del cristiano. ¿Cuántos hermanos no han perdido el dominio y se disparan con cualquier cosa? Reaccionan mal, reaccionan a veces hasta violentos, que parece que no fueran cristianos, no sé, se les perdió el amor al hermano, a la hermana, y hablan como que estuvieran tratando hijastros. Ni al hijastro creo que lo tratarán así. Van a hacer algo para el Señor, háganlo todo como para el Señor, es la Escritura. Hasta para hablar hay que tener nosotros sazón, gracia, para pedir las cosas, para poder hacer la voluntad del Señor, el dominio propio. Hay un tema grande en el dominio propio. No solamente en cómo tú vas a reaccionar si te pegan en una mejilla, ¿no? El dominio propio, tratar de darle la otra, muchos no lo hacen, no lo quieren ni hacer. El dominio propio no solamente se trata de reaccionar cuando algo te pasa, el dominio propio es también evitar, saber callar, aunque te digan lo que te digan. Quedarse callado cuando tú tienes la razón es más difícil. Eso no lo hace cualquier persona, pero
Hay de los pacificadores porque ellos serán hijos de Dios, dice. Y a veces nosotros callando nos ganamos bastantes guerras y evitamos muchos problemas. Dominio propio encierra muchas cosas. El dominio propio a decir yo no puedo, lo que tenía José, ya yéndonos en otro ámbito del dominio propio, que él decía yo no puedo pecar contra mi Señor cuando la mujer de Potifar lo estaba tentando. Él prefirió salir corriendo. Ahora ya no se ve ese tipo de dominio. ¿Cuántas cosas se saben? Ay, que el hermano, que hay que la hermana, ay, que el hermano. Ya el dominio propio se perdió. Si uno tuviera dominio propio, estuviera pensando siempre antes de actuar. Ahora es al revés. Primero se hace y luego se piensa. Primero hacen el acto y luego andan lamentándose por lo que hicieron. Cuando antes es al revés. Primero se piensa. Se piensa en las consecuencias, se piensa en todo ese tipo de cosas y ahí uno va a ver qué vas a evitar. ¿Cómo es la juventud hoy en día? Ellos hacen, no les importa nada. Después andan lamentándose de las cosas que han hecho. Pero ya cuando la leche está derramada, como quien dice, el dominio propio equivale a muchos ámbitos de nuestras vidas, no solamente es en esto que estoy topando. Hay muchos ámbitos que hay que tenerlos claros. Que no se diga amor. Y he preferido dejar el amor, el que esté en medio, dejarlo al último, porque yo pienso que ya hemos hablado de amor nosotros bastante. Y es más que obvio que sin amor va a estar bien difícil que el pueblo del Señor haga la voluntad de Dios. Va a estar bien difícil. Hay que tener amor para ir a ver a las almas. Hay que tener amor para soportar. Hay que tener amor para poder ir de un lugar al otro. Hay que tener amor para aguantar golpes, calumnias. Hay que tener amor para saber que aunque no vayas a ganarte una sola alma, solamente por amor a Él tú vas. Así allá no te reciba ni siquiera como una persona más. Hay que tener amor para hacer muchas cosas, pero siempre recuerden que Él nos amó primero. Él nos amó primero, aunque nosotros estábamos metidos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Alabado es el Señor. Sigamos, mi hermano. Amén. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Sí? ¿Hasta qué punto se trata igual? A ver, son dos personas, ¿verdad? El uno es el evangelista, el que está evangelizando a una alma, ¿verdad? El otro punto es un pastor o pastora que está tratando a esa persona, ¿verdad? ¿Hasta qué punto un evangelista eh, trata a una alma que aunque reconozca de Dios y todo bonito, pero hasta ese punto no pasa? Sucede algo y vuelve a buscar a esa persona, ¿verdad? El evangelista hasta qué punto no dice, bueno, ya esto ya es un asunto que yo ya no se puede más y lo deja ahí, tanto en la persona como evangelista, y hasta qué punto, la misma pregunta, una persona pastor o pastora, hasta qué punto sigue evangelizando, tratando en consejería, qué sé yo, a esa persona, a esa alma. Ya, cabe recalcar que la persona igual sí busca, aunque a veces viene y pone una pausa, ella misma vuelve. Dicen por ahí, si se va, vuelve, si se va, vuelve, más o menos así. ¿Hasta qué punto un evangelista o un ministro, pastor o pastora dice, ya con esa persona hasta ahí llegué, que la trate Dios? Yo pienso, me voy a adelantar a decirle lo que yo pienso. Pienso yo que debería ser inagotable. Así uno le digan que uno es necio, que de esa persona no va a salir nada bueno, pienso yo que es inagotable. Pero me gustaría saber qué piensa usted, hasta qué punto podemos seguir intentándolo con esa persona. Sierva, conforme a la Escritura, Cristo lo dijo claramente. Si viniese tu hermano a pedirte perdón, el otro emocionado le decía,
¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7. Eso no termina. Si esa persona viene diario, a diario la recibe. Si esa persona viene los 365 días, los 365 días la tienes ahí. Pero tú no sueltas lo que Cristo compró con su sangre. Tú no sueltas lo que Cristo compró con su bendita sangre. Porque esa vida, esa alma ya fue comprada. Hasta el día de que Él fallezca, de que Él muera, hay esperanza. Y nuestra obligación es seguir abrazando a esa persona hasta el día que esa persona parta. Amén, pastor, muchas gracias. Y lo mismo, y si esa persona en algún momento le ha hecho mucho daño a usted, usted sigue, porque puede ser que también, no, ojo, no es mi caso, esa pregunta la estoy haciendo, pero supongamos que esa persona le ha hecho daño, igual. Amén. Ok, pastor, muchísimas gracias. Me ayuda mucho sus dos respuestas. En la parte cuando el Señor hablaba del golpe, no, no se trata de un golpe físico nada más. Cuando el Señor decía, si te pegan en una mejilla, muéstrale la otra, ofrécele la otra, ofrécesela para que te peguen. No se trata solamente, no se trata de un golpe físico en sí. Cuando te dice que si tú tienes 2 capas, dale una al que no tiene. No se trata simplemente de regalar tu capa. Se trata de que aunque a ti te duele, porque ¿qué pasa con el golpe? Te duele. Te meten un manazo, te va a doler, obligado te va a doler, ¿no? ¿Verdad? Te va a doler, ¿no? Pero el Señor te dice, ofrécele la otra. Nos manda el Señor a qué cosa? A que amemos a esa persona así como Él nos amó. Porque, como dije hace un rato, Él nos amó primero, estando nosotros en nuestros delitos y pecados. Cuando estamos nosotros en nuestros delitos y pecados, nosotros le estamos pegando a Él. A Él le estamos ofendiendo. Y sin embargo, Él nos vino a ver. Él vino por nosotros. Él rescató nuestras almas. Él nos sacó del foso cenagoso. Eso es lo que te dice Cristo que hagas tú también. Por el de afuera. Así te pegue, así te maldiga, así te dé, así te robe, así te haga lo que te dé la gana. Pero tú tienes que hacer lo que Él lo hizo por ti y por mí. Éxodo 4:10. Amén, pastor. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Que aquí vemos nosotros ejemplos, ¿no? De barreras, ¿no? Excusa más que todo, ¿no? Realmente Moisés estaba hablando la verdad. Él era tartamudo, torpe de lengua, tartamudo, un poco él tartamudeaba. Pero él no quería saber de ir a Egipto, no quería saber de ir, no quería saber, no quería saber. 4 veces él se negó, dijo, no, 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 busca otro, hasta que sacó esa joyita y se la lanzó al Señor, y el Señor nosotros ya sabemos que le decía, yo hice la boca, ¿no? Ya sabemos el resto, y vemos en él una barrera de que no quería ir. Así de sencillo, ¿no? Tenemos otro, Gedeón, el de Jueces 6:15. Amén. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Pretexto, por eso les digo, hermanos, si cuando yo les digo, si la persona les da a ustedes un pretexto, tal vez una barrera que tienen, no se trata de juzgarlos, sino de ayudarlos, porque el Señor aún así, conociendo todos los defectos y las fallas y lo que ya le iba a responder Moisés, Gedeón, Jonás y Pedro, los usó igual.
para la gloria de Él, los usó de la misma manera. Así ellos no quisieron, igual los usó. Sabía que le iban a meter pretexto. Dios sabía muy bien que le iban a decir lo que le dice. Soy niño, no puedo, soy tartamudo. No, Señor, yo sé que tú eres compasivo, yo no quiero ir porque yo sé que tú lo vas a perdonar. Pero aún así, el Señor nos usa. Aún así, no nos desprecia. Aún así, el Señor nos sigue teniendo misericordia. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ayudar a la persona, ver qué problema tiene, tratar de ver cómo podemos ayudarlo. Porque si no nos amamos los unos a los otros, no estaríamos cumpliendo lo que el Señor nos dijo a nosotros. Jonás, Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatía, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. intentamos escapar. Hay tantos ejemplos de hombres de Dios, fieles, amantes del Señor, que a mí lo que nosotros podemos aprender de ellos es que Dios es misericordioso, es bueno. ¿Cuánto Él no sabe lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuántas fallas no vamos a tener? ¿Cuántos problemas no vamos a hacer? Tal vez cuántas veces nos vamos a equivocar. Pero sin embargo el Señor no nos quita su misericordia, no nos desecha y está ahí con nosotros. Así huyamos, así digamos que no sabemos, así digamos que somos pequeños, metemos cualquier pretexto, así tengamos algún problema emocional, porque el problema emocional de Jonás no era el que le daba pereza ir a Nínive, sino que él no quería predicarle a esa nación que era una enemiga de Israel en esa época. No quería que se salve, él quería que Dios los condene, los mate, porque él sabía que el Señor es misericordioso y los perdonaría si se arrepienten. Pedro, tenemos el caso de Pedro en Mateo 26, del 69 al 75. Amén, pastor. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Nosotros hasta aquí, otro ejemplo más, negándolo al Señor, hasta contradiciéndolo, porque le dijo, ¿tú me vas a negar? No, no te voy a negar. Si fue necesario, moriría contigo, dice. Ahí la boca que nos manejamos nosotros a veces también. Los ejemplos son muy Amén, claros. pastor. Vamos, ¿cómo derribar estas barreras? Primer punto, para derribar este tipo de barreras hay que identificarlas claramente. Ay, mi problema es porque la hermana Juanita me dijo que no sé cantar y eso me pegó. Listo, identificaste tu barrera, ya la identificaste. Listo, ya. Profe,
Profe, No digas nada, yo sí, solamente yo. profe, ya me voy a salir. Es que ya tengo que irme al culto. De niño, o sea. Bien. Tenemos entonces identificar lo que es la barrera, como les decía. Una vez identificada, el único que nos puede ayudar ahí es el Señor, porque Él es el que sana todas nuestras dolencias, sana todas nuestras heridas, es Dios. Por eso entra la parte orar por valentía. En la oración, al tener comunión, nosotros lo que necesitamos es, en la parte de capacitarte, es la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es la que nos da, como quien dice, a nosotros ese aliento de saber que va a ser Dios el que va a responder, porque eso ya afecta a tu vida y no la vas a poder arreglar así nomás. Eso afecta a la vida de la persona, hablando de de una tercera persona. Afecta la vida. Tú has identificado el problema. Tú oras para que esa persona, Dios la ayude. Ahora necesita qué cosa? Que esa persona conozca qué es lo que Dios quiere o dice en su palabra con respecto a lo que él está sintiendo. Le voy a hacer un ejemplo. La palabra dice que si tú tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él. ¿No, verdad? Si él te oyere, habrás ganado a tu hermano. ¿No? Listo. Ese problema hay en bastantes lugares. Personas que tienen cosas con los otros hermanos y no se dicen nada, pero se odian y no se dicen nada. Se lanzan unas sonrisitas ahí medias hipócritas y se saludan ahí medio hipócritamente también. Y siguen viviendo de una manera cristiana aparentemente como que si esto fuera un juego. Y no se dan cuenta que así no se van al cielo. Peleas internas por celos ministeriales. Ay, que porque la ponen a cantar a ella. Ay, que porque la ponen a dirigir. Ay, que porque la ponen a recoger las ofrendas. Que ya ella hace esto, que ya ella va a hacerlo acá. Y comienzan problemas y conflictos por posiciones, por altar, por puestos. Todo eso forma una barrera contra la persona porque está emocionalmente frustrada. Porque dice, ¿por qué la toman en cuenta si yo tengo más años aquí y a ella la toman ahorita? Y así una serie de problemas y ejemplos que yo puedo seguir de largo. Pero agarremos todos estos, ¿no? Identificas el problema de la hermana. Ya listo, la hermana está dolida porque no la hemos tomado en cuenta, poniendo la parte de no tomar en cuenta. Hay que orar porque para hablar con ella no se puede hablar así nomás. Hay que tener tino para conversar, porque ella te lo va a negar, te lo va a negar. Una cristiana, un cristiano que ya se ve como quien dice descubierto en ese ámbito, que sabe que es pecado, no te lo va a admitir a la buena, a la primera no te lo va a admitir. Te lo va a negar. Entonces tú tienes que cogerla muy aparte, con mucho tino y dejar que esa persona revele sus sentimientos. La mejor manera siempre es que cuando tú detectas a la persona, tratar de hablarle de esa persona con ella, para que tú le veas cómo se le va transformando la cara. Al momento que tú se le va transformando, porque se le va a transformar la cara, porque no le gusta que le hablen de esa persona. Ahí tú le puedes decir, mira hermana, ¿por qué usted hace esos gestos? ¿Será que usted tiene algo contra la hermana? ¿Qué le hizo? Cuando tú le dices qué le hizo, se va a despapallar. Ella va a decir, ella no me saludó, de todo le va a decir. Y usted ahí ha identificado el problema, lo ha confesado ella misma. Y listo, ahí se la trae, se pone en oración, se la capacita, pero hermana, mire, la palabra de Dios nos dice que si tú tienes algo en contra de una persona, vamos hablando con ella para que se pueda arreglar el problema, pero ustedes no pueden seguir así porque esto te detiene a ti en tu crecimiento y ella tal vez ni enterada, pero a ti te está deteniendo en tu crecimiento espiritual y tal vez la otra persona ni siquiera se da cuenta de lo que le está pasando a la hermana porque lo ha ocultado muy bien, pero en eso el pastor, la pastora, los hermanos hay que ver, hay que estar pendientes porque se trata, vuelta y repito, de una oveja que Cristo murió por ella.
Eso es en la parte de capacitar, darle la palabra y tratar de ayudarla en asistencia con la escritura, ¿no? Enseñándole que lo mejor es qué cosa, resolver el problema antes que eso se convierta en qué, en una raíz de amargura. Cuando se convierte en una raíz de amargura, ¿qué pasa con la raíz? La raíz tiende a ir más abajo, tiende a que se engruese la raíz. O sea, se imperne en tu corazón, se haga más grande y sacar eso es más difícil. Ese problema mejor se arregla rápido, ¿no? Y el último punto es siempre teniéndole presente, mira que Dios está con nosotros. No en la parte de que Dios te va a defender, no solamente en esa parte, sino que en la parte de que, hermana, recuerda que Dios está aquí y te nos está viendo. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Porque ha perdido un temor de Dios. Así de sencillo. Han perdido el temor de Dios, por eso que tú ves muerte, asesinato, violaciones, todo lo que tuviera, han perdido el temor de Dios. Yo recuerdo muy bien en los tiempos antes, cuando era Semana Santa, por ejemplo, la gente no tenía, hasta miedo tenía de bañarse por último, en Semana Santa. No se bañaba por el miedo que tenían ellos así. Había un temor de Dios. Equívoco, equívoco, pero había un temor. Y había un respeto con la vida. Robaban, no mataban. Había un respeto porque había un temor de Dios. Acá es lo mismo. En Mateo 28:20 no solamente que dice que Dios está con nosotros, pero no solamente en la parte de que nos defiende, sino que también, hermana, Dios está con nosotros. Por favor, Él te está viendo, conoce tu corazón, sabe que tú estás haciendo esto. Si ya conoces la palabra que te dice que tenemos que hacer lo correcto, arreglemos este problema porque tú eres la única que te estás perjudicando en esto. Y con eso tú ayudas a que esa persona quite esa amargura, tumbe esa barrera o tú misma, porque el momento que tú misma identificas lo que te esté pasando, le pides a Dios en oración que te ayude, quítame esto, Señor. En la palabra te capacitas conforme a lo que la Escritura te dice y teniendo y recordando siempre que Dios te está viendo, porque el que ama a Dios le quiere agradar a Dios. Es fácil. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Tenemos un mensaje evangelístico a medida de imagen, ¿no? En el proceso número 1 dice explicar la condición del hombre. O sea, esto usamos nosotros para evangelizar. Esto se puede hacer en una servilleta, en un papel, se puede, si se ve el mouse, si se me ve. ¿Cómo lo muevo? Sí, ya. Entonces tú dibujas dos líneas así, ¿no? Una línea aquí, la otra línea aquí. De este lado izquierdo, el hombre, ¿no? Pecador, está separado de Dios. Aquí hay un abismo, no podemos pasar, ¿no? Abajo, muerte. El pecado nos separa de Dios, ¿no? Mo- Mostramos que todos hemos pecado. Usamos Romanos 3:23. Ayuda a la persona a reconocer su necesidad espiritual. De esta manera nosotros decimos, necesitamos de un Salvador, ¿no? ¿Qué más? Mostramos los intentos fallidos del hombre para disque alcanzar a Dios. ¿Cuáles son los intentos fallidos? Buenas obras, religión, moralidad. No alcanza a llegar a Dios eso. Si brinca se va a caer, se va a perder, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos quedan cortos. Ninguno puede resolver el problema del pecado ni darnos vida eterna. Así nos portemos bien, así hagamos religión, así no, no engañemos, no robemos, no matemos, no violemos. O sea, no llegamos para allá, no cruzamos donde Dios. 3, el presentar la solución de Dios. Jesucristo murió por nuestros pecados y se hizo el puente entre hombre y Dios. Compartir que Cristo es el único camino, Juan 14:6. Explicar su sacrificio en la cruz como pago por el pecado. Con este verso lo logramos. Y ahí nosotros tenemos el puente.
Jesucristo, para poder ahora sí llegar a Dios. Invitar a responder en fe, cruzar el puente, o sea, invita, que quisieras tú cruzar este puente, quisieras tú asimismo llegar a Dios. Por medio de Cristo podemos nosotros llegar a Dios, porque Él es el puente entre Dios y el hombre. Y invitamos a la persona a que acepte a Jesucristo de esta manera. Es un mensaje visualizado, o sea, una manera de evangelizar en formato visual. De las muchas formas que hay para visualizar. Ahorita con la tecnología, para evangelizar tenemos redes sociales, Facebook, TikTok, de todo tenemos ahorita, ¿no? Pero estas cosas se hacían cuando no existía nada de estas cosas, en un papel, en algo rápido, cuando nosotros podemos coger y tener en claro este tipo de procesos para poder llegar a Cristo. Invitando a una persona que no conoce al Señor, diciéndole que la única manera, el único puente es Jesucristo. Y aquí, esta actividad, ¿no? Que no he preferido esta vez tener más contenido en charla para poder abarcar que quede claro lo que son las barreras y de qué manera identificarlas y salir de eso. Y por eso no he puesto actividades iniciales, sino que las he puesto al último. Es lo mismo, ¿no? De lo que vimos al lado. Lo capturan y lo presentan como su actividad de esta clase 7, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No, es lo mismo. Simplemente completan lo que falta, estos son los procesos, y copian igual. ¿Cuáles son los 4 pasos? Ahí están los 4 pasos en la diapositiva anterior, ¿no? Y complete lo que falte en la infracción del puente, o sea, dibujen, pues, ¿no? Lo que falta. ¿Qué es lo que falta? Aquí, por ejemplo, la palabra Jesucristo falta, ¿no? ¿Qué falta aquí, no? Las palabras que van a los lados, ¿no? Esas cosas son las que se pretende que ustedes completen, lo que falta del de aquí, ¿no? Eso como que dice para que ustedes tengan retención y se le haga sencillo recordarse para hacer este ejercicio. Y por último tenemos el deber, y ya estamos bien pasados, ¿no? El deber es establezca contacto social con otros, vaya a pescar donde están los peces, o simplemente contesten las preguntas con el verso. Para esto tienen que leer Juan capítulo 4 del 5 al 42. Leyendo eso, ustedes van a ser capaces de simplemente aquí poner el verso que contesta la pregunta. Aquí en Juan 4, porque estoy mandando a hacer Juan 4, o sea, el mismo capítulo 4, solo del verso 5 al 42. Ustedes lo que van a poner en estas rayitas que están en estos espacios en blanco, lo que van a poner simplemente es el número del verso para contestar las preguntas que están a la izquierda. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo cumplió Jesús esta norma? ¿Qué hacía Jesús allá a la parte que sigue? Cuando lean el texto se van a dar cuenta. En sí es muy fácil. Cualquier pregunta me la hacen saber. ¿Tienen